hemos limpiado. Solo te la lleves tú, que en medio de mi alabanza tan solo se te ve a ti, que nadie se lleve la gloria, que solo te la lleves tú. Tuya la gloria, Señor, tuya la majestad, Señor mío, tuyo es el señorío, Padre Santo, tú eres soberano, Padre mío. Gloria a ti, Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Bendito eres, mi Rey, mi capitán, mi Padre, mi amigo, mi Señor, mi amo. Bendito eres tú. Gloria a tu nombre. Gloria a ti. Yo quiero ser perfume agradable. Gloria a tu nombre. Que suba hasta tu trono y solo a ti te agrade. ¿Cuántos quieren ser ese perfume? Aleluya. Yo quiero ser perfume agradable, que suba hasta tu trono, Señor, y solo a ti te agrade. Gloria a tu nombre. Díselo otra vez. Quiero ser perfume agradable, que suba hasta tu trono y solo a ti te agrade. Gloria a tu nombre, maravilloso eres, Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Toca la vida, Padre Santo, en esta tarde, Señor mío. Aquellas, Señor, que necesitan, Señor mío, ese encuentro contigo, Padre Santo. Toca, Señor, a los enfermos, Señor mío, en esta tarde, Padre mío. Toca a sus familiares, Padre Santo. Ven construyendo consuelo, Señor, a las vidas, Padre mío, a los familiares que están teniendo separaciones momentáneas, Señor mío. Ven poniendo tu mano, Señor, en la isla de Palma, Padre mío. Ven poniendo tu mano, Señor, en los niños, Padre. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Gloria a ti. Sopla, Santo Espíritu, sopla en tu iglesia con tu poder. Sopla, Santo Espíritu, sopla en tu pueblo con tu poder. Gloria a tu nombre. ¿Cuántos adoran en esta tarde al Padre? Y dile, ador, gloria a tu nombre. Alábale, alábale, alábale. Gloria a tu nombre. Alábale, alábale, dale la gloria. Y alábale, alábale, y alábale. Alábale, y alábale, dale la gloria. Alábale, y alábale, y alábale. Y alábale, y alábale, dale la gloria. Alábale, y alábale, y alábale. Alábale, y alábale, dale la gloria. Y alábale, y alábale, y alábale. Alábale, y alábale, dale la gloria. Alábale, y alábale, y alábale. Alábale, y alábale la gloria.
con un corazón, Señor, contristo y humillado, Padre mío. Aleluya. Te ruego, Señor, que en esta tarde, Dios mío, venga derramando como lo estás haciendo de tu gloria, Señor. Que tu gloria baje, Señor. Acapare, Señor mío, cada casa, cada hogar, cada matrimonio, Dios mío. Bendito eres, Padre. Gloria a tu nombre. ¿Cuánto le dicen santo al Señor? ¿Cuánto le dicen santo? Yo si se lo digo, le digo santo eres por toda la eternidad. Amén. Santo. Díselo al Padre. Santo. 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 Santo es el Señor. Díselo, díselo. Santo. 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 Santo es el Señor. Otra vez. Santo. 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 Santo es el Señor. Santo es en el cielo, santo es en la tierra, santo en el pesebre, santo en las alturas, santo es en el valle, santo es en el trono, santo es esa sangre derramada en esa cruz, santo en el pesebre, santo es en el trono, santo en las alturas, santo es en la tierra, santo es en el valle, santo es en el trono, santa es esa sangre derramada en esa cruz. Otra vez, hermano, díselo. Santo en el pesebre, santo es en la tierra, santo en las alturas, santo es en el trono, santo es en el valle, santo es en el valle, santo derramada en esa sangre y en la cruz, santo es en el cielo, santo es en la tierra, santo en el pesebre, santo en las alturas, santo es en el valle, santo es en el trono, santa es esa sangre recibida y en la cruz. Y yo le digo al Padre, gloria a tu nombre, y tú eres santo, santo. Díselo, que no terminamos. Dile santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, Señor, tú eres santo, santo, Señor, tú eres santo, santo, Señor, y solo a ti te adoramos. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Padre, gloria a tu nombre, Padre mío. Aunque todas las cosas se nos pongan en contra, tú conmigo estás. Aunque todas las cosas se te pongan en contra, Él con nosotros está. Y aunque todas las cosas se te pongan en contra, Él con nosotros está.
te seguiré cantando, aunque no entienda nada, yo te seguiré adorando, y aunque no entienda nada, yo te seguiré cantando, gloria a tu nombre, y aunque no entiendo nada, Señor, pero yo te sigo adorando. Díselo al Padre, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Padre mío, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, grande es tu misericordia, Señor mío, grande es tu misericordia, Padre. Gloria a ti, desde que te conozco, gloria a ti. En ningún momento de mi vida me he sentido solo, y aunque ando por valles de sombra y a veces lloro, pero escucha bien, yo sé que con mi Cristo yo lo tengo todo, aleluya. Yo sé que contigo, Señor, yo lo tengo todo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya, ¿cuánto lo creen en esta tarde? Yo sé que contigo, Señor, yo lo tengo todo. Díselo al papá. Yo sé que contigo, Señor, yo lo tengo todo. Es el que pone, es el que lava mis ojos con colirio. Es el que pone paz a mi alma. Él es mi roca fuerte, Él es mi refugio. El que sustenta mis pies en el camino. Solamente el que pone es el que lava mis ojos con colirio. Es el que pone paz en mi alma. Él es mi roca fuerte, Él es mi refugio. El que sustenta mis pies en el camino. Y entre otras muchas cosas, hermanos y hermanas. Amén. La estrofa que voy a entonar ahora. Pero entre otras muchas cosas, hermanos y hermanas, yo creo en el Señor, amén, por el amor que tiene hacia mi persona, por el sacrificio que hizo por mí cuando yo, amén, estaba, amén, en un sitio, amén, de oscuridad, y Él me ha puesto sobre su luz admirable. Él me ha sacado del pozo cenagoso donde yo estaba, amén, de la desesperación, y ha puesto mis pies sobre peña firme. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y le tengo que decir al Señor, yo creo en ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y es que tú eres mi refugio y la luz que me ilumina. Y es que tú eres, Señor, quien me cuida cada día. Ahí está el mensaje, hermanos y hermanas, amén. Yo no creo en el Señor, aleluya. No me hace falta ver, amén, que yo me levante por la mañana, bendito sea el nombre del Señor, y no vea el sol porque esté el día gris y nublado, amén. Gloria a su nombre. Yo sé que mi Dios existe y vive, amén, por los reinos, por los siglos de los siglos. Como tampoco si salgo por la noche y no veo estrellas, amén, amén, no veo en el cielo, amén, la luna, las estrellas, las constelaciones, la osa mayor, la osa menor, amén, no me hace falta, amén, aleluya. Yo sé
los siglos de los siglos. O a veces que no me llegue la petición que estoy esperando. Amén. Yo espero en Él también, porque no es cuando yo diga, es cuando Él quiere. Aleluya. Y nunca llega tarde. Amén. Yo creo en Él. Aleluya. Amén. Creo en ti. Gloria a tu nombre, Señor. Perdonar. Hay veces que cierro los ojicos y no veo. Creo en ti. Porque tú eres el camino, la verdad y también la vida. Y es que tú eres mi refugio y la luz que me ilumina. Y es que tú eres, Señor, quien me alumbra cada día. Claro que sí, papá mío. Y es por eso que te digo esta estrofa, amén. Tómatela de parte del Señor, aleluya. Amén. Recíbela de parte del Señor. Mira qué te dice el Señor por medio de esta estrofa. No apartes tu mirada, no te dejes derrotar. Mira que yo estoy contigo para poderte ayudar. Vale, Escobar, vale. No apartes tu mirada, no te dejes derrotar. Mira que yo estoy contigo para poderte ayudar. Recíbelo de parte del Señor. Bendiciones para todos. Amén. Dios os bendiga un montón, 2 montones y hasta 3 montones. Adelante, Pastor Tío Escobar. Adelante, tome canal. ¿Qué es lo que está pasando con ese virus maldito que el mundo está destrozando? Tú no tengas miedo, si eres cristiano, Jesús está a tu vera. Si eres cristiano, tú no tengas
Escobar, gracias por acordarse usted de mí y de mi casa. Que Dios bendiga este canal de tanta bendición. Adelante, tío. Que el hermano Josian, un maestro de la palabra, y por encima de ser maestro de la palabra, un hombre de Dios, me haya invitado esta noche en este santo grupo donde muchas almas pues están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, y nosotros, como queda poco tiempo, hemos de apresurarnos de seguir predicando la palabra de Dios para que su palabra sea glorificada. Así que desde aquí agradecer al hermano Josian y a todos los hermanos de este sello, esta plataforma radiofónica en la que se expresa la palabra de Dios, desde mi más sentido corazón, sentimiento a favor de todos los hermanos que estáis siempre dispuestos a que la palabra de Dios corra y sea glorificada. También saludar a mi amigo Juan de Tabadera, que es una bendición en la alabanza, y al otro hermano igual, que han cantado, que ha sido de muchísima bendición. Bueno, estoy un poquillo mal de la garganta, predico casi todos los días en la iglesia donde estoy predicando, y bueno, ya sabemos que los gitanos a veces tenemos mucha pasión a la hora de predicar y a veces gritamos, ¿no? Y bueno, eso pues nos pasa factura a nuestra garganta, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de expresar un poco una idea bíblica importante, aunque no lo haga con muchos datos, pero yo creo que la Iglesia del Señor es sabia y creo que va a poder comprender lo que el Espíritu Santo quiere dar esta noche, o esta tarde, mejor dicho. A veces tenemos una ilusión óptica espiritual sobre cómo trabaja Dios en medio de la oración, y me gustaría hoy pues dejar algunos asuntos atados en cuanto a qué es la oración y cómo trabaja el Espíritu Santo en la oración y cómo debemos orar para que el Señor pues pueda obrar de una forma más efectiva a nuestras oraciones. Sabéis que el mismo Pablo ya dijo en uno de sus versículos: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo tanto, debemos tener conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y llenarnos de ese conocimiento y esa sabiduría y esa inteligencia espiritual para saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Pero a veces, por ese defecto óptico espiritual, confundimos que con el simple hecho de orar ya se van a hacer las cosas. Y no entendemos que hay un Dios soberano en los cielos, aunque es verdad que todas las peticiones que tengamos, todas, como dice Filipenses 4:5 o 4:6, que tenemos que ponerlas delante de Dios. O sea, la oración y todas las peticiones que tengas, es bueno que se pongan peticiones para orar, porque Dios puede obrar por medio de la oración. Además, la oración del justo es muy efectiva. Pero a veces nos hemos hecho, no todos, pero una pequeñísima parte del pueblo, se ha hecho una especie de evangelio como de Walt Disney, en el que durante casi todo el año no obedecemos a Dios, pero cuando nos viene una dificultad espiritual o física, tenemos a Dios como si fuese el genio de la lámpara maravillosa en el que podamos sacar a Dios en el momento que nosotros queramos para pedirle uno de nuestros deseos y Dios no los pueda cumplir, o como el hada madrina que a Cenicienta le concede los deseos de hacer a esa carroza, de esa calabaza una carroza, o esos ratoncillos, hacer hermosos caballos y hacerle de esos vestidos preciosos para poder cumplir sus deseos. Pero este no es el Dios que nosotros buscamos. Nuestro Dios nos ha enseñado, la palabra de Dios está para enseñarnos todas las cosas. Por eso es necesario que el pueblo tenga conocimiento, como dice Pablo, que tengamos el conocimiento y la ciencia y la inteligencia espiritual para saber cuál es la voluntad de Dios. Para eso sí, prioritariamente debemos orar para qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, porque la oración es una enseñanza, la oración no es va impulsado de cualquier manera. Debemos tener un preconocimiento de cómo podemos o cómo debemos ponernos de rodillas delante de Dios para pedirle según qué cosas, según qué circunstancias. Por eso es necesaria la inteligencia espiritual.
Y no hace falta ser catedrático y una universidad para saber qué es lo que quiere Dios. Simplemente hay que ser un hombre o una mujer de oración y también escudriñar un poco las Escrituras para que el Espíritu Santo así nos pueda guiar de una forma efectiva. Ahora, se puede hacer oraciones de diversas maneras. Jesús enseñó en el capítulo 18 de Lucas que Jesús enseñaba de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Entonces aquí nos deja plasmado el Espíritu Santo por medio de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús enseñaba, o sea, la oración es una enseñanza, enseñaba de la necesidad. O sea, la oración no se ora por una obligación o porque tengamos una necesidad física que tengamos que suplir para que así pueda llenar nuestra felicidad individual. No, hay una necesidad interior en el corazón. Jesús enseñaba de la necesidad de orar siempre, no a veces o cuando uno quiere, sino la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿para qué sirvió la oración? En primer lugar, la oración sirve para no entrar en la tentación. Sabéis que hay un territorio en el cual es una especie de territorio donde Satanás entra cuando una persona está fría y no tiene oración, capaz de sacar a aquella persona de la voluntad de Dios si no es capaz de orar. Entonces necesitamos orar porque la oración nos va a cuidar en el momento de la tentación. Y la tentación es algo en el que Satanás usa para poder sacarnos de la voluntad de Dios. Eso sí, Satanás no puede entrar en ese territorio sin el permiso de Dios. Eso tenemos también que entenderlo. Ahora, podemos orar primeramente por la perseverancia de los santos. ¿Cuántas personas de aquí tenemos familiares o personas en las iglesias que son débiles en la fe? Entonces, la oración puede llegar a ser efectiva. O sea, nuestra oración puede llegar a ser efectiva para la perseverancia de los santos. Nosotros tenemos que interceder por los santos para que el Señor los cuide. Y esa oración, si la hacemos con fe, el Señor puede actuar con fuerza. Por lo tanto, dentro de la Iglesia, una de las primeras oraciones que tenemos que hacer es por los santos que están debilitados, por aquellas personas que están teniendo dificultades y las dificultades están siendo más grandes que su respuesta a esa circunstancia. Entonces, debemos orar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido. Esa palabra pedido en el griego significa Satanás me ha exigido su derecho de zarandearte como a trigo, porque Satanás tiene un derecho de zarandear a aquellos cristianos que durante un tiempo o durante mucho tiempo están sin oración. Satanás tiene un derecho legislativo en el que Satanás exige su propio derecho de poder entrar en ese territorio de aquellos cristianos que llevan tiempo sin orar y van a tener que ser zarandeados por Satanás. Pero Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti. ¿Veis? Cuando hay cristianos débiles, Satanás entra en ese territorio para zarandearlos, pero nuestra obligación como cristianos es hacer lo que hizo Cristo, rogar por ellos para que el Señor mantenga sus vidas en pie y no les falte la fe en los momentos más difíciles. Por lo tanto, existe una voluntad permisiva en la que Satanás entra en los territorios de las personas frías que llevan tiempo sin orar y que están a un hilo incluso de poder caer en las manos de Satanás después de ese zarandeo fuerte. Pero aquí nos enseña que Jesús nos está diciendo que Él está rogando por nosotros. Nosotros debemos rogar por la perseverancia de los santos. Por lo tanto, una de las oraciones más dignas que debemos hacer dentro de las iglesias o incluso dentro de estas plataformas es orar por aquellas personas cristianas debilitadas porque llevan tiempo sin orar, sabiendo que Satanás puede zarandearlos y apartarlos de la presencia de Dios. Nosotros debemos orar para que esa fe permanezca en esos cristianos. Ahora, debemos entender que la voluntad de Dios, y es posible que lo vaya repitiendo durante esta enseñanza, la voluntad de Dios está por encima de nuestra fe. De hecho, en 1 Juan 5:14, la Biblia dice, y esta es mi confianza, que si le pedimos alguna cosa a Dios y es de su voluntad, Él nos oye.
Es decir, la voluntad de Dios siempre tiene que estar por encima de nuestra fe y el cristiano tiene que haber crecido espiritualmente para asumir este rol dentro del mundo del cristianismo. Nosotros podemos poner una petición a Dios, pero nuestra petición no debe ser obligatoriamente contestada y hecha por Dios, porque por encima de nuestra fe y de nuestras ilusiones o de nuestras necesidades está la voluntad de Dios. Es por eso que el mismo Juan está diciendo, esta es mi confianza, que si le pido alguna cosa a Dios y esa es de su voluntad, Él nos oye. Lo que está diciendo Juan, y esta es mi confianza, esta es mi tranquilidad. Cuando yo tengo una necesidad, yo se la pido a Dios, si Él quiere la oye y si no quiere, pues que no la haga. Pero yo vivo confiado, porque para Juan lo que estaba diciendo, que por encima de lo que él pidiera estaba la eterna voluntad de Dios. Ahora, por eso tenemos que tener el conocimiento, y he dicho antes, de lo que es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está por encima de todos nuestros propósitos. Ahora bien, es verdad que en mi experiencia como pastor, voy a cortar y voy a ponerlo otra vez por si no me escuchan. En mi experiencia como pastor, he podido hablar con muchísimas ovejas preocupadas por muchísimas circunstancias distintas que incomodan sus vidas físicas y espirituales o les entristecen por muchos problemas. Y he visto que muchas de las ovejas, su oración la centran en la añadidura. La Biblia dice en el capítulo 6, versículo 33, creo que es de Mateo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Aquí nos está enseñando la Biblia que nosotros en oración debemos buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, el plan eterno de Dios en nuestra vida espiritual y física, y que lo demás será añadido. ¿Qué es la añadidura? La añadidura en este capítulo más arriba nos está explicando que la añadidura es el contexto de este relato, de este capítulo, es el comer, el vestir, el beber o el pensar en el día de mañana por el futuro de nuestras casas. Entonces la añadidura es el comer, el beber, el vestir, el qué pasará el día de mañana. Entonces el mundo cristiano hoy en día, nuestro pueblo, mucha gente en nuestro pueblo se vuelca en orar por la añadidura, por el estado físico, por qué va a comer, por qué va a vestir. Las peticiones se ven claras, ora por mi hermano para que el Señor le dé un trabajo, para que Dios me den una casa, para que me pueda comprar un coche. Son peticiones que el pueblo de Dios está volcando en lo que el Señor nos puede regalar si nosotros nos volcamos en la añadidura. El mismo Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Nosotros no podemos centrarnos en nuestras pocas oraciones que hacemos durante el año y en nuestras pocas peticiones que hacemos durante el año siempre estén involucradas o relacionadas con cosas del beber, vestir, comer o calzar. Entonces estaríamos buscando un evangelio erróneo por medio de la oración. Por eso muchas de nuestras oraciones no son contestadas, porque buscamos cosas que no se deben. Por eso Santiago dice, a veces pedís, pero pedís mal, porque las oraciones no pueden ser contestadas de esta forma. Una oración, en primer lugar, tiene que reunir muchos requisitos para que el Espíritu Santo pueda reaccionar esa oración o respaldar esas oraciones. Tenemos que entender que en la Biblia nos habla de asuntos primarios y asuntos secundarios. Los asuntos primarios tienen que ver todo lo relacionado con nuestra vida espiritual y nuestro propósito en Dios en nuestra vida física. Es decir, mientras nosotros estamos en el cuerpo, Dios ha preparado un propósito divino y eterno en el que nosotros nos tenemos que volcar en oración para que el Señor cumpla todas las cosas, aunque tengamos que pasar hambre, aunque tengamos que pasar frío, aunque tengamos que pasar enfermedades. Porque lo primero es los asuntos primarios, que son los asuntos de Dios. No podemos poner nuestros asuntos como asuntos primarios cuando son los secundarios. Nuestros asuntos secundarios, ¿cuáles
¿cuál es? Vestir. Si yo no tengo un pantalón, no tengo ni siquiera ni un solo pantalón para ir a predicar a una iglesia, pues le tendré que decir al Señor pues que me dé que sea un par de pantalones para ir a predicar. Entonces el Señor va a cubrir esa necesidad. Lo que yo no puedo decir es, Señor, dame un coche mejor, dame una casa. Mira, Señor, si tú no me das esa casa, yo voy a estar triste, porque yo, si no me das la casa, voy a estar triste. Estamos diciendo que nuestra felicidad está relacionada con la casa que le pedimos, y si no tenemos la casa no somos felices, cuando la Biblia nos enseña que la felicidad está en Cristo. No hay otra felicidad. Podrás no tener una casa, podrás no tener un coche, pero si tienes a Cristo, tienes toda la felicidad del mundo, porque la felicidad no está en lo que tú tienes, sino lo que tú eres en Cristo. Por eso vemos en la Biblia el relato bíblico de un hombre con llagas, enfermo, Lázaro, que ansiaba el alimento, las migajas que caían de la mesa del rico, y le lamían sus llagas unos perros que eran los únicos amigos que tenían, pero la Biblia dice que murió y se le llevó el Señor. Por lo tanto, nuestra oración no tiene que estar tanto obsesión y relacionada solamente con mantener la felicidad para que Dios no nos quite según qué cosas, que si creemos nosotros que si nos la quitan se nos va a ir la felicidad, y eso no es verdaderamente bíblico. El asunto primario es tu vida espiritual con Dios. Tu oración tiene que estar volcada y relacionada con los asuntos espirituales con Dios, y si necesitas cosas secundarias para que los asuntos primarios sigan su curso, pues pídeselos, porque el Señor va a escuchar tu oración. Ahora, existe, Iglesia, algo que le llaman la contingencia en su voluntad. La palabra contingencia quiere decir posibilidad que suceda una cosa o que no suceda. Entonces, dentro de las oraciones hay gente que dice, ¿para qué vamos a orar si Dios ya ha decidido todas las cosas que van a suceder? Entonces, si Dios va a hacer todo lo que Él quiere, ¿cómo vamos a orar? Pues simplemente esperar y ya está. Pero bueno, hay que poner matices en estas cosas. Y debemos entender que existe la contingencia en su voluntad. Y la contingencia en su voluntad es que quiere decir que por medio de la oración podemos nosotros también cambiar según qué cosas dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden cambiar y que no se han podido cambiar porque pertenecen a su soberanía. Os voy a poner un ejemplo bíblico. El diluvio, por mucha oración que hubiese hecho Noé, no hubiese cambiado las cosas. Porque hay cosas que pertenecen a sus decretos y a su soberanía. Y es una voluntad en la que el hombre no puede interceder ni cambiar las cosas. El diluvio no podía cambiarse porque era una cosa que ya había tomado y determinado Dios para hacer con el mundo antiguo, antidiluviano, que era un mundo que tenía el designio del corazón, era solamente el mal. No se puede cambiar el arrebatamiento, la hora del arrebatamiento. Yo escuché hace poco un hombre de América Latina que decía que había visto una visión mientras conducía y que decía que vio en la visión a Jesús rogando al Padre que por favor alargara el tiempo para que viniese un poco más tarde el arrebatamiento por amor de aquellos, para salvar a mucha gente. Y no hay nada más mentirosa que esa visión, porque el tiempo del arrebatamiento está determinado y la Iglesia debe querer y anhelar que venga Cristo. O sea, no es lógico que una persona que pertenezca a la Iglesia diga que quiera que Jesús tarde un poco más para que se salven otras personas. Eso es querer hacerse más buenos que Dios, y es imposible. Jesucristo nació en el momento indicado y en el tiempo establecido, dice la palabra de Dios. O sea, el nacimiento de Cristo no nació un segundo más tarde ni un segundo antes, vino en el tiempo establecido, porque hay cosas que no podemos cambiar con la oración. Hay enfermedades que no se van a poder sanar porque oremos, porque Dios ha determinado llevarse a esa persona. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias han enfermado cristianos y hemos intercedido durante meses por ellos en los cultos? ¿Y esto quiere decir que no tengamos fe? No quiere decir que no tengamos fe. Claro que tenemos fe, simplemente de que Dios ha tomado una decisión con esa persona para llevársela. Entonces, hay cosas que pertenecen a la soberanía de Dios que nosotros no vamos a poder cambiar con nuestras oraciones. Simplemente vamos a tener que orar más bien por consuelo, porque hay personas enfermas que oramos por la sanidad. Cuando Dios se la quiere llevar, pues más bien nosotros oremos por la sanidad, porque es nuestro derecho como iglesia. Aunque Dios se le quiera llevar, nosotros tenemos que seguir orando por sanidad, pero también tenemos que orar por consuelo, porque así no vamos a destabilizar ninguna fe. Antonio, lo siento, que hay gente que no escucha. Adelante, hermano.
nosotros decimos que si tú oras con fe, menganito se va a sanar o te van a dar la casa obligatoriamente, porque si tienes fe va a ser sí o sí, y luego no te la dan, pues tu fe se va a destabilizar porque crees que Dios no te ha escuchado, o te sientes pecador porque a lo mejor tu oración no ha sido escuchada, y nada lejos de la realidad. Simplemente que Dios a veces determina cosas que no se pueden cambiar con las oraciones. Ahora, hay circunstancias también que debemos interceder, aunque luego no podamos cambiarlas, pero Dios nos va a explicar el por qué no se pueden cambiar. Lo vemos en la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Abraham intercede, pero no intercede sin que antes Dios le comunique lo que sucede. Entonces, es necesario interceder a veces por cosas, pero primero necesitamos la información del Espíritu Santo. No podemos orar sin información, no podemos orar sin evaluar o sin discernir lo que nos rodea. El cristiano, como ha dicho Pablo, necesita inteligencia espiritual, necesita saber la voluntad de Dios. Y cuando tenemos la información necesaria, podemos interceder con efectividad, porque conocemos el asunto. El Espíritu Santo no es un Dios que se queda mudo. El Espíritu Santo habla y ha querido, dice en un versículo de Amos, que Él nunca va a hablar de un asunto o va a hacer un asunto sin comunicárselo a sus siervos, los profetas. Es decir, Dios, todo lo que tiene relación con la Iglesia, siempre se lo va a informar a sus siervos. Y sus siervos se lo van a informar a la Iglesia para que la Iglesia interceda con efectividad. Pero fíjate, Abraham intercede por Sodoma y le dice, mira, si hubiese 40, tú salva Sodoma. Y Jehová le dice, si hubiese 40, yo lo salvaría, pero no los hay. Y si hubiese 20, mira, si hubiese 20, Abraham también la salvaría. Y si hubiese 10, si hubiese 10 también, pero no hay 10 justos en Sodoma. Por lo tanto, voy a mandar el juicio. Entonces, hay veces que la oración que intercede no es efectiva porque el asunto o el problema que hay alrededor no reúne los requisitos para que el Señor pueda actuar. Nosotros a veces intercedemos por personas, pero que Dios nos da la información que no puede actuar porque dicho asunto no reúne los requisitos para que el Señor actúe. Pero nosotros debemos interceder y pedir misericordia a Dios por sea cual sea el asunto. Pero Dios a veces no actúa porque el asunto es tan grave y es tan contrario a la mente de Dios que Dios no puede actuar. Pero Dios no va a dejar ese asunto sin darnos al menos la información para darnos el consuelo necesario para saber el por qué Dios va a actuar de aquella manera. Ahora, hay personas que dicen que con la oración se puede cambiar a Dios. Por ejemplo, lo vemos en un hecho bíblico como Moisés intercedió por Israel, y Dios quería destruir a Israel y quería hacer una nueva nación de Moisés, pero Moisés intercede y parece que Jehová cede a la intercesión de Moisés y dice, vale, pues ya no los voy a destruir porque tú has intercedido. Y hay personas que dicen que la oración puede cambiar a Dios, es decir, Dios ha decidido una cosa y yo con la oración le puedo cambiar de parecer. Eso no es bíblico, en primer lugar. En primer lugar, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. ¿Qué información le vamos a dar nosotros a Dios si Él ya la sabe? ¿Cómo le vamos a decir a Dios, hazlo de esta forma, porque de esta forma saldría mejor, si Dios es omnisciente? Dios sabe todos los acontecimientos del pasado, todos los pensamientos que han pasado por todas las personas en todas las dispensaciones de la historia. Sabe lo que estamos pensando ahora, sabe todo lo que está aconteciendo en la tierra ahora y sabe todos los acontecimientos y pensamientos y sucesos que pasarán en el futuro, de tal forma que lo ha dejado escrito en la palabra. ¿Qué consejo le vamos a dar tú a Dios para que haga según qué cosas nosotros creemos en una circunstancia? Lo que pasa es que tenemos que entender que a veces Dios, al mismo tiempo que, digamos, no voy a decir una palabra que luego se puede malinterpretar, pero para que lo entendamos, porque somos un pueblo gitano y quiero decirlo de una forma sencilla para que lo entendáis. Dios a veces en la misma voluntad decide de destruir a un pueblo, pero al mismo tiempo en esa misma voluntad ha decidido que si alguien intercede ya no envía ese juicio. O sea, no es que Dios haya querido enviar un juicio, pero luego de repente, sin darse cuenta, Dios ha venido uno y ha dicho, mira, Señor, por favor, no mandes el juicio. Y dice Dios, bueno, pues mira, visto de esa forma, yo creo que llevas razón, no voy a enviar el juicio. No, no es así. Dios toma la decisión de mandar un juicio a determinada nación, a determinada persona, a determinada circunstancia, pero al mismo tiempo que ha decidido mandar el juicio, también ha decidido en ese mismo plan que si alguien intercede, perdonaría a dicha nación.
Por eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Lo dice en Ezequiel 22, 30 y 31. Fijaros lo que dice la Biblia. Yo he buscado entre el pueblo a alguien que haga algo a favor de este pueblo y que interceda ante mí para que yo no los destruya. Pero no lo he encontrado. Por eso los he destruido. Fijaros, en Israel en el capítulo 20, creo que es 22, versículo 30, versículo 31, el pueblo de Israel estaba pecando, hacían pecados horrendos que no quiero hablar aquí de qué clase de pecados hacía, porque eran pecados muy graves. Y Dios había tomado una decisión, y digo la palabra decisión, no es que sea la palabra correcta, pero para que lo entendáis. Dios había tomado la decisión de destruir a ese pueblo pecador. Pero en el versículo 30 nos manifiesta que en el mismo plan dice Jehová, yo he buscado entre el pueblo a alguien que haga algo a favor de este pueblo y que interceda ante mí para yo no destruirlos, pero no he encontrado a nadie. Es decir, Dios estaba diciendo, yo voy a destruir a este pueblo por el pecado, pero si en medio de esta decisión que he tomado de destruir al pueblo por su pecado, viene alguien que interceda para poder cambiar las circunstancias, yo haré de no destruir al pueblo. Es decir, que por medio de nuestras oraciones, dentro de la misma voluntad de Dios, en algunas circunstancias y en algunos puntos dentro de la voluntad de Dios, podemos cambiar según qué cosas por la oración. Aquí vemos que por nuestra oración hemos podido cambiar muchas cosas que Dios había decidido destruir, o Dios había a personas que han estado enfermas, personas que han podido ser convertidas gracias a nuestra intercesión. Pero sin embargo, por no hacerlo, han pasado otras cosas distintas. Entonces aquí vemos que nuestra oración tiene mucho que ver y tiene mucho protagonismo dentro del mundo de la intercesión en cuanto al mundo de la oración. Es decir, Dios a veces decide cosas, pero nosotros con nuestra oración dentro de ese mismo plan, si oramos fervientemente, podemos hacer que Dios tenga misericordia y puedan cambiar las cosas. Lamentablemente, por no haber intercesores en nuestro pueblo, a veces no hemos podido cambiar catástrofes que hemos podido cambiar si llegamos a interceder como Dios manda en algunos asuntos. Necesario que nosotros oramos. De la misma forma pasó en Jeremías, capítulo 23, versículo 22, donde dice que los profetas predicaban mentiras, los profetas falsos, y el pueblo se desvió de la voluntad de Dios. Y el mismo Dios dice en ese versículo, en el versículo 22, si hubiese habido algún profeta que en secreto me hubiese buscado, yo le hubiese dado palabra para convertir a este pueblo. Entonces, la oración también sirve para salvar almas. Debemos orar para que se salven almas, para que los siervos traigan nuevas palabras poderosas para que se puedan convertir muchas personas. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 19 dice que el mismo Pablo dice, orad por mí para que me sea dada la palabra que puedan cambiar las vidas a otras personas. Ahora, hemos visto cómo la voluntad de la contingencia, que es un mundo en el que podríamos hablar varios tiempos, pero no quiero ser canso con vosotros, simplemente dar algunas pinceladas de algunas cosas, otro día si Dios quiere, o Josías lo ve, hablamos de cada punto, pero con más profundidad para que podamos entenderlo. Esto simplemente es un repase para que podáis ver algunas cosas. Ahora, existe, como hemos visto, la voluntad permisiva de Dios, en el que Dios permite muchas veces a Satanás entrar en el territorio de algunos cristianos para que los zarandee, porque Satanás tiene su derecho, pero al mismo tiempo que estos cristianos débiles y dentro de su territorio han entrado Satanás para zarandearlos, el Señor nos enseña que debemos interceder por ellos, porque una buena intercesión puede salvar a muchos cristianos débiles. De la misma forma, con la voluntad, con la contingencia en su voluntad, hay cosas que pueden suceder o no, según la oración ferviente de un cristiano en un momento determinado, en el que Dios ha tomado una decisión, entre comillas, para hacer algo, y sin embargo nosotros con la oración, dentro de esa misma voluntad, el Señor nos concede que una oración ferviente puede llegar a cambiar cosas. Ahora, existe la voluntad revelada. Y lamentablemente hay mucha gente que ha usado mal la Biblia y ha dado muchas falsas esperanzas a muchas personas. La oración es fuente. Lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 7, en la voluntad revelada, dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este versículo
lo han usado algunos siervos de malas maneras, dando falsas esperanzas. ¿Por qué? Porque simplemente leyendo este versículo parece ser que si yo le pido algo a Dios, cualquier cosa será hecho, porque la Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este versículo se les ha dado de comer al pueblo. El pueblo ha creído que con su fe, sin ni siquiera apenas orar durante el año o llevando una vida cristiana mediocre, yo simplemente le pido a Dios y todo lo que le pida, Dios me lo puede dar. Verdaderamente, Dios te puede dar todo lo que Él quiera porque Él es Dios, pero debemos reunir algunos requisitos importantes que el patrón bíblico manifiesta para que nosotros podamos pedirle cosas a Dios. En los años 60, incluso antes, hubo un movimiento llamado el movimiento carismático, que era un movimiento pentecostal, en el que luego hubo una distorsión de lo que es el Evangelio y el movimiento del Espíritu Santo, y empezaron a salir movimientos neopentecostales que venden humo a las iglesias, diciéndole, pues convocándoles a cultos por un milagro. Mira, tú vente al culto, vas a recibir un milagro, sin importarle si la persona es salva o no, en vez de llamarle a la salvación, no, yo te convoco a un milagro. Estos telepredicadores que hay ahí en Sudamérica, en el Evangelio de la prosperidad, en el que simplemente están sembrando en hacer cultos de milagros, cultos de movimientos, de saltos, que todo es bueno a su medida, a su medida correcta y bien dicha. Pero debemos entender que el versículo que hemos leído empieza diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, antes de pedirle algo, nosotros debemos permanecer en Cristo y sus palabras en nosotros. Y esta palabra, esta frase que dice Jesús, y mis palabras en el griego, quiere decir mis doctrinas, mis enseñanzas. Entonces, antes de pedirle algo a Dios, en primer lugar debemos permanecer en Cristo. Es decir, debemos amar a Cristo, debemos seguir a Cristo. Y luego, cuando dice, y si mis palabras permanecen en vosotros, no solamente debo tener a Cristo, sino hacer y obedecer las enseñanzas de Jesús en mi vida diaria. Y luego viene lo otro, y todo lo que le pidierais os será hecho. Ahora, hemos entendido aquí perfectamente que Jesús no nos está diciendo que todo lo que pidamos nos va a dar. En primer lugar hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Entonces, antes de pedirle algo a Dios, tienes que concienciarte si verdaderamente estás en Cristo y si verdaderamente estás obedeciendo las enseñanzas de Jesús. Ahora, cuando Jesús dice todo lo que pidieres se ha hecho, ¿quiere decir que ahora yo me puedo poner a orar, a pedirle lo que me da la gana y Dios me lo tiene que dar? Si yo le obedezco un poco, ni muchísimo menos. Tenemos que entender, hermanos, que hemos dicho que la voluntad de Dios está por encima de nuestra fe. La voluntad de Dios está por encima de nuestra fe. Por ejemplo, Pablo tenía un aguijón. Pablo era un hombre que con sus oraciones resucitaba a los muertos. Pablo sanaba a los enfermos. Pablo predicaba y convertía a cientos de personas. Pablo sanaba toda clase de enfermedades y echaba fuera demonios. Sin embargo, ora 3 veces para que el Señor le quite un aguijón. No sabemos exactamente cuál era su aguijón, pero era algo que le angustiaba a Pablo. Sin embargo, Dios le contesta, bástate mi gracia. Es decir, tú tienes mucha fe, Pablo, para resucitar a muertos. Tienes fe para echar fuera demonios. Pero esta fe no me obliga a mí de quitarte este aguijón, porque mi voluntad está por encima de tus deseos. En primer lugar, porque Jesús ya nos enseñó en uno de los capítulos de los Evangelios en el que unos cuantos discípulos intentaron echar un demonio de un joven que tenía un espíritu inmundo y no pudieron. Y Jesús les contesta, generación incrédula, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? Este género no sale sino con oración de ayuno. No está hablando este género de los demonios, sino del género de fe. Hombres de poca fe, Jesús les llama a los discípulos. Entonces, dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y le diréis a ese monte, échate a un lado y se echará. Entonces, ¿cómo sale la fe? La fe sale con oración y ayuno. Entonces, cuando uno se pone a pedir una petición, ¿cómo debe pedirla? Con fe, ¿verdad? Pero ¿cómo sale esa fe? Con oración y ayuno. Por lo tanto, no se puede pedir una petición sin ser una persona de oración, sin ser una persona que se obedece a Dios, sin ser una persona que permanece en Cristo, sin ser una persona que las palabras de Cristo permanecen en él, sin ser una persona de oración y ayuno.
Por lo tanto, existe un requisito de la voluntad revelada. La Biblia nos revela cuál es la voluntad de Dios. Y nos está diciendo que para exponer una petición, en primer lugar tengo que estar sometido a Cristo, en segundo lugar tengo que obedecer las palabras de Cristo, en tercer lugar tengo que ser una persona de oración para que salga en mí una fe que puedan cambiar alguna cosa si es que la voluntad de Dios lo quiere. Entonces, debemos entender, Iglesia, que la voluntad de Dios está por encima de nosotros. Ahora, hay que tener fe, pero ¿cómo sale esa fe? Con oración y ayuno. Es decir, no existe nadie que diga que tenga fe que no sea una persona de oración. Si un hombre dice, soy un hombre de fe, tengo que decir, entonces me estás diciendo que eres un hombre de oración. Si una mujer dice, yo tengo mucha fe, si tiene fe, es que verdaderamente tienes oración, porque la Biblia dice que la fe sale con oración y ayuno. O sea, nadie de nosotros puede decir, tengo fe, si no se es una persona de oración. Pero el Evangelio de Juan nos ha dicho, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Entonces, para exponer una petición en primer lugar, tenemos que estar sometidos a Cristo, tener conocimiento de su voluntad, permanecer en sus palabras, ser personas de oración. Y fijaros, hermanos, en lo que dice la Biblia. En primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Qué está diciendo el primer versículo? Si nuestro corazón no nos reprende, ¿sabe a quién reprende los corazones? A las personas que todavía no son gobernadas por Dios, que todavía tienen cosas, la conciencia les está diciendo. Les está gobernando la conciencia. Pero más grande que nuestra conciencia es Dios. Entonces lo que está diciendo aquí Juan es, si nos gobierna Dios, confianza tenemos para pedirle a Dios lo que queramos y Él nos la dará. Pero ¿cuándo nos la dará? Fíjate, el primer requisito que dice Juan para que Dios nos dé una cosa. Dice, y cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Está diciendo Juan, mirad, Iglesia, si Dios nos gobierna, confianza tenemos en Dios para pedirle cualquier cosa y Él nos la dará, siempre y cuando guardemos sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21-24, dice el mismo Jesús, el que guarda... Lo siento, Antonio, adelante que estamos gozando, sigue, adelante, hermano. Estábamos repasando los versículos de primera epístola de Juan, capítulo 3. Está diciendo Juan a la Iglesia, mirad, Iglesia, si Dios os gobierna, tenéis confianza para pedirle cualquier cosa a Dios y Él os la dará. Pero os la dará porque guardáis sus mandamientos. Entonces, cuando yo me pongo de rodillas a Dios, ¿por qué Dios me tendría que dar algo? En primer lugar, porque me gobierna Dios y en segundo lugar, porque guardo sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21-24, hay una enseñanza preciosa, pero hay una palabra así rápida que quiero parafrasear para que entendáis. Jesús dice en ese versículo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces, ¿qué es guardar sus mandamientos? Amar a Dios. Entonces, cuando Juan dice, si Dios te gobierna, confianza tienes para pedirle una petición, siempre y cuando ames a Dios sobre todas las cosas. Pero en el versículo 24 también nos habla que es guardar sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y dice, ¿y cuáles sus mandamientos? Dice, que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿cómo debo yo pedir una petición, Iglesia? ¿Cómo debo yo pedir una petición? Dice la Biblia. Iglesia, si Dios os gobierna, tenéis confianza para pedirle a Dios una petición. Y Dios os la dará, pero siempre y cuando guardéis sus mandamientos. ¿Qué guardar sus mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo, lo que está diciendo Pablo, cuando pidas algo a Dios, primeramente tienes que ser gobernado por Dios, segundo, amar a Dios sobre todas las cosas, tercero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es ahí cuando tú
puedes ponerte de rodillas para pedir una petición. No se puede pedir una petición llevando una vida carnal y como nos da la gana a nosotros, alejándonos de Dios y solamente acercándonos para nuestro propio beneficio. Pedirle a Dios como si fuese un mago o un genio de la lámpara maravillosa, para pedirle a Dios cosas que para nosotros va a contribuir en nuestra felicidad física, porque nuestros ojos son terrenales y no miramos la vida espiritual, simplemente el beneficio de los nuestros en nuestra vida terrenal y carnal. No, para pedirle algo a Dios primero hay que estar sometido a Dios. Y cuando uno está sometido a Dios, cualquier petición que tú le hagas a Dios va a ser el olor fragante delante de Dios. Dios va a examinar tu petición y si está dentro de su voluntad, te aseguro que en el tiempo que Dios quiera lo vas a recibir sí o sí, porque Dios es fiel a su promesa. Pero hay un texto precioso que dice, y hemos leído: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que le agradan a Él. O sea, Juan está diciendo, cuando pongas una petición, primero tienes que ser gobernado por Dios, porque le amas a Dios por encima de todo, porque amas a tu prójimo y todas las cosas que haces, las haces para agradar a Dios. ¿Cómo no te va a escuchar Dios? Claro que te escucha. Y la recibirás, claro que la recibirás, siempre y cuando esté en su eterna voluntad. Por lo tanto, Iglesia, antes de tener una petición, debemos encargarnos de saber, de concienciarnos de que permanecemos en Cristo, que Cristo permanece en nosotros, que somos personas de oración, que somos personas que amamos a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y todo lo que hacemos lo hacemos para agradarle a Él. Es verdad que la fe se puede mover en la soberanía de Dios como Él quiere. Y hay personas de cristianos de 4 días que hacen una oración y Dios los contesta y los bendice. Porque esto no equivale al tiempo que lleves, sino a la fe que tú tengas dentro, sometido a su voluntad. Es decir, no es obligatorio orar 6 horas diarias para que Dios te conceda algo. Simplemente cumplir con la demanda impulsada por el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo a nosotros nos ha puesto a cada uno una medida que debemos cumplir para que el Espíritu Santo trabaje conforme a su patrón manifestado en la palabra. La palabra de Dios, hay una revelación, una voluntad revelada que nosotros debemos cumplir. Muchos de nosotros hemos cerrado la Biblia y simplemente pedimos a Dios con una ignorancia completa, desconociendo el patrón bíblico que manifiesta el Espíritu Santo en sus escritos y en sus cartas. Por eso la Iglesia tiene que tener conocimiento de esto. ¿Podemos orar por personas que están débiles? Claro que sí, podemos orar por la perseverancia de los santos. Y es más, debemos hacerlo. Y la Iglesia debe orar dentro de las iglesias y en estas plataformas, por orar por las personas débiles para que el Señor les dé fe. Podemos orar para que Dios cambie según qué cosas, que a lo mejor Dios, entre comillas, ha decidido hacer alguna cosa, pero nosotros intercedemos y dentro de esa misma voluntad, si oramos fervientemente, intercedemos como Dios dice dentro de su voluntad, Dios puede cambiar muchas cosas, sanar muchas enfermedades, sanar muchos matrimonios, traer mucha gente a la iglesia. Como dijo Jeremías, capítulo 23, versículo 22, el pueblo estaba apartado porque los profetas predicaban palabras falsas. Pero Dios le dijo a Jeremías, si hubiese habido alguien, algún profeta, que me hubiese buscado en secreto, yo les hubiese dado palabra para que cambiaran a este pueblo. Hay a veces que nosotros somos negligentes, los mismos siervos. Pues a veces no buscamos el mensaje idóneo para convertir las almas, sino el mensaje que pueda sacar algún aplauso del pueblo. Pero debemos ser fieles intercesores para que el Señor pueda hacer su obra. A veces intercedemos por cosas que el Señor no puede actuar porque el asunto no reúne los requisitos necesarios para que Dios pueda intervenir. Pero nosotros tenemos que seguir intercediendo como Abraham intercedió por Sodoma. Sea cual sea el asunto, nosotros debemos interceder para que Dios obre en misericordia. Ahora nosotros no vamos a cambiar la mente de Dios porque Él es omnisciente, como muchos dicen que Moisés cambió con su fe a Dios. Nadie puede cambiar a Dios en la oración. Cuando Dios toma una decisión, la toma, pero dentro de esa voluntad, Dios a veces ha tomado decisiones de hacer cosas que con la oración, nosotros podemos hacer cambiar algunas cosas, pero que Dios ya le había decidido que se pudieran cambiar si nosotros oráramos. Ahora también... Adelante, Antonio, Dios te bendiga, adelante. Debemos entender que no todo lo que le pidamos Dios nos lo va a dar.
porque hay una voluntad revelada y nosotros nos tenemos que adaptar al patrón manifestado de la Biblia. Tenemos que estar sometidos a Cristo, debemos permanecer en sus enseñanzas, debemos amar a Dios sobre todas las cosas, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que hacer todas las cosas que hacemos para agradar a Dios, y cuando hacemos todas esas cosas y nos arrodillamos ante Dios, reunimos todos los requisitos para que al menos nuestra petición entre en el altar de Dios, y luego, examinada por el Espíritu Santo, si es su voluntad, os aseguro que os va a venir la petición que vosotros hayáis hecho. Pero se tiene que hacer con fe, porque el género de fe que puede hacer cambiar las circunstancias solo sale con oración y ayuno. Pero como dice Juan, esta es mi confianza, que si le pido alguna cosa a Dios y es su voluntad, Él me oye. Por lo tanto, lo que está diciendo Juan, yo duermo tranquilo. Yo ya le he pedido a Dios lo que le tenía que pedir, si me lo quiere dar bien, y si no, pues gloria a Dios, porque toda decisión que Él tome es buena. Espero que hayáis entendido algunas cosas y no os hayáis malinterpretado algunas cosas que haya dicho, pero es un tiempo que he querido reducirlo, es un estudio de mucho tiempo, porque cada punto podríamos sacar otro estudio, pero que no he querido dejarme nada, aunque sea brevemente, para que pudiéramos entender un poco la extensión de lo que es la oración. Quiero dar las gracias al tío Escobar por darme este espacio, al hermano Josian, maestro de la palabra. Para mí es un honor, simplemente ya que me esté escuchando, porque es un hombre de Dios y está comprobado en España su testimonio. Y dar las gracias a todos los oyentes, y espero haberos hecho bien, y decir que no dejéis de orar y de presentar vuestras peticiones a Dios. Pero cuando presentéis una petición a Dios, concienciaros si verdaderamente estáis sirviendo al Señor. Primero que vuestras peticiones y vuestras necesidades está tu asunto primario, que es agradar a Dios. Nada más, un abrazo y que Dios os bendiga. Pues amén, amén a esta palabra que nos está poco a poco, pues el Señor abriendo el entendimiento. Hay un texto, y no quiero añadir más a la palabra porque yo creo que lo que se ha hablado es una bendición, pero es un texto que suelo decir muchas veces, querido hermano Antonio, que dice claramente: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y se aparta del mal, a ese oye. Es de esa vida espiritual, de esa vida de santidad que nuestro hermano Antonio ha dicho. Si uno es pecador, si uno es rebelde, si uno está apartado, la Biblia dice no oye. Sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los santos, no, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso y se aparta del mal, a ese oye. Amén. Entonces, tenemos que buscar a Dios y vivir en santidad, hermanos. Mucha gente se cree que los pastores, que los hermanos tenemos la varita mágica. Amén. Y solo hace falta pulsar un poco la varita mágica para que Dios sí o sí tenga que actuar. Amén. Gloria a Dios, no es así. Yo creo que uno que vive en santidad, que vive cerca de Dios, como dice el texto, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y se aparta del mal, vive en santidad, a ese oye. Amén. Por lo tanto, gracias, hermano Antonio, por esta palabra, cómo no. Voy a dejar a mi hermano Josian para que entre, te salude, amén.